Comentario con una orientación escatológica a las lecturas del martes 10 de septiembre del 2018, martes de la semana 23 del tiempo ordinario. La lectura primera de este martes de la semana 23 habla del texto de San Pablo a los Corintios, en el que le recrimina que no se puedan poner de acuerdo y tengan que llevar sus pleitos a los impíos, a los gentiles, a los paganos. Dice: habéis olvidado que los santos juzgarán el universo. Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, no estaréis a la altura de juzgar minucias. Y aquí la frase clave del comentario de hoy: recordad que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. Bien, pues ángeles, vamos a hablar de los ángeles. Ángel no es un nombre de naturaleza, sino que es un nombre de oficio. Sus características son ser mensajeros, significado que es lo que significa el nombre de ángel. Son numerosos, lo cual es una prueba de la grandeza de las perfecciones de Dios. Tienen niveles de dignidad y poder. Hay 9 coros en 3 jerarquías. Primariamente conocen por iluminación y no por discurso como nosotros. Son poderosos ejecutores de las órdenes de Dios y Dios les encomendó el universo. Se aparecen a los hombres con forma de hombre. Fueron creados tiempo antes que el hombre. Cuando dice en el Génesis, dice Santa Hildegarda, hágase la luz, ahí también fueron creados estos ángeles. Y su prueba fue aceptar como cabeza de la creación a Jesucristo, que era Dios y hombre, y a su madre, que estaría por encima de ellos como reina de los ángeles, al ser madre de Dios, cosa que unos pues no aceptaron. Entonces, en estas precisiones sobre la naturaleza angélica, pues hay que recordar que el único ser fuera de la creación es Dios. Dios no participa de las propiedades de la creación, que son básicamente las dimensiones y la materialidad, con las que se expresa la limitación de los seres. Dios no tiene dimensiones, es omnipresente. Dios no está sujeto al tiempo, que es una de las dimensiones, es eterno. Dios no está sujeto a la materialidad, a la materia, en su forma corpuscular o en la forma ondular. Dios es espíritu puro. El resto de los seres son creados. El único que es por esencia es el ser por esencia es Dios. Todos los demás son creados y por tanto participan de las limitaciones de la creación. Por tanto, no es correcto decir que los ángeles, como son espíritus puros, pues no están en la misma creación que nosotros. No, la creación es única, la creación es una, según la revelación. Entonces, por ser parte de esa creación, los ángeles están en las dimensiones y tienen una materialidad, a pesar de que esa materialidad sea invisible, lo mismo que es invisible un gas o una onda. Pero ellos están soportados por una materialidad, porque si no, no podrían estar en la creación. Entonces, sobre la caída de los ángeles, narra Ana Catalina Emmerich: he visto muchas veces que en la caída de los ángeles cierto número de ellos tuvo un momento de arrepentimiento o de duda, y que no cayeron tan profundamente como los demás. Estos ángeles recibieron morada en una montaña solitaria, alta e inaccesible, que en el diluvio universal quedó deshecha. Después del diluvio desaparecieron de ese lugar y fueron dispersados por el ámbito de los aires.
Estos ángeles tenían facultad de obrar sobre los hombres en cuanto estos se apartaban de Dios. Eran como cuidadores de los hombres, pero utilizaron mal lo estoy diciendo por lo que ahora hablaremos del libro de Enoc. Entonces, utilizaron mal esa facultad que Dios le dio, ese encargo que Dios le dio, y en el juicio final, dice Ana Catalina, serán arrojados al infierno. Entonces, ¿qué significa esto de no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues significa que hay ángeles cuya situación presente no es el cielo o no es el infierno. Hay ángeles que todavía están en el tiempo de su prueba, que todavía no está resuelta, la prueba que Dios les puso. Podríamos llamarlos o ángeles dubitativos o ángeles en prueba, sencillamente. Y existe cuando uno está en prueba, cuando hay un grupo de gente, de personas que están en prueba, pues existe todo el rango de posibilidades dentro de esa duda, que significa que existen algunos que están más cerca del bien, más cerca de Dios, otros que están más cerca del mal. Entonces una parte de ellos corrompieron a la humanidad, y lo dice el Génesis. Y cuando empezaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y procrear hijas, viendo los hijos de Dios a sus hijas, que eran hermosas, de todas aquellas que elegían, las tomaron para sí como esposas. Esta frase está exactamente igual luego en el libro de Enoc. El resultado de estas uniones pues fue la maldad. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó su corazón. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró la tierra y aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. No sé si esto se podría decir de la descripción del mundo de hoy. Pero bueno, entonces, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, dice que eran hijos de Set. Set era el patriarca bueno que sustituyó a Abel en el Génesis. Lo cual resulta extraño, que de sucesores de gente buena, de patriarcas buenos, como es el patriarca Set, pues surja algo tan malo y tan extendido, vicioso y violento. Realmente Dios tampoco puede ir contra su mandato de procrear y henchir la tierra. Es decir, si se unían los de Set con las de hijas de Caín, pues estaban de acuerdo con el mandato de procrear y henchir la tierra. Entonces, para saber bien lo que es, pues en hebreo la palabra que se usa es Elohim. Entonces, Elohim, la traducción es dioses, en el sentido ordinario, pero específicamente se usa del Dios Supremo y de ángeles. Por tanto, estos hijos de Dios eran ángeles, unos ángeles de los que estaban en prueba. Y que entonces, mientras estaban en prueba, pues pecaron. Como dice el libro de Judas, citando al propio libro de Enoc, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que, como ellos, se entregaron a la fornicación.
Por tanto, hay ángeles que han tenido relación carnal con mujeres de estos que estaban en periodo de prueba extendida, de los que dice Ana Catalina. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, dice San Pedro, los entregó reservándolos para el juicio. Es decir, hay ángeles que todavía no han sido juzgados, que han pecado, y Dios, porque han pecado, los ha metido en tenebrosas cavernas, pero no es la condenación infernal todavía, porque todavía están sin juzgar. Entonces, el libro de Enoc, que escribió Enoc, citado en la Sagrada Escritura, está citado en la epístola de Judas respecto a los ángeles, dice eso, que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados en tinieblas con cadenas eternas para el juicio del gran día, lo mismo que ha dicho San Pedro. De ellos también profetizó Enoc, el séptimo descendiente de Adán, cuando dijo: mira, ha venido el Señor con sus miriadas de ángeles, citando al libro de Enoc, para entablar juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las perversidades que han cometido y de todas las injurias que los pecadores impíos han proferido contra él. El libro de Enoc es un libro canónico en la Biblia de los coptos, por tanto es un libro que cuanto menos merece veneración. Si no es un libro canónico para el canon romano, pero sí que es el canon de Trento, sí que en otros cristianos lo consideran que es divinamente inspirado. Bueno, pues el libro de Enoc dice: cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, es como le llama a este tipo de ángeles, ángeles que tenían que vigilar a los hombres, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semiaza, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y en total eran 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. O sea que tampoco, el poder de los ángeles, con 200 pues que hicieron esto, pues llegaron a corromper la tierra. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quizás esto está haciendo referencia a drogas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que gigantes es lo que ahora dirá el Génesis. Ahora veremos. Que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Como eran tan grandes, devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Bueno, a partir de ahí empieza a narrar la violencia, etc. Todo esto es congruente entre la Sagrada Escritura, las revelaciones de los místicos y el libro de Enoc. Fruto de esas uniones, pues se produjo otra raza. Había entonces gigantes. Nefilim es la palabra hebrea, gigantes es la palabra griega en la tierra. Y también después, no solo
en aquel momento, sino también después, ya lo veremos, cuando los hijos de los hombres, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, pues la palabra en hebreo es nefil, que significa, pues eso, un gigante caído. Y la unión entonces de ángeles y mujeres, pues produjo los nefilines o gigantes y la corrupción origen del diluvio. Ana Catalina sitúa esta corrupción, esta degradación del hombre dice, en uno de los descendientes de Caín fue Tubal-Caín, efectivamente ahora veremos. De este proceden varias industrias y también de él proceden los gigantes. Sila, que era una de las mujeres de Lamec, uno de los descendientes de Caín, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de herramientas de cobre y hierro, dice el Génesis. Esto es exactamente la séptima generación por la vía de Caín, lo mismo que Enoc es la séptima generación por la vía de Set. He visto a los descendientes de Caín volverse cada vez más impíos y sensuales. Realmente Noé es la 10ª generación. En 3 generaciones antediluvianas se corrompió la humanidad. Se dirigieron siempre más a esos lugares y los ángeles caídos se posesionaron de muchas de esas malas mujeres y las dirigían enseñándoles toda suerte de industrias y seducciones, lo mismo que dice el libro de Enoc. Los hijos de esas mezclas eran de grande estatura, estaban llenos de toda clase de mañas y artificios y se hicieron instrumentos de los espíritus y ángeles caídos. De este modo se formó una raza de gente por la fuerza y la seducción, que por la fuerza y la seducción trató de pervertir a los descendientes del justo Set. Los he visto ofrecer sacrificios de niños a los cuales enterraban vivos. Las primeras mujeres que se dejaron poseer por estos demonios en sentido amplio, sabían lo que hacían. Las demás no lo sabían, pero lo tenían ya metido en la carne y la sangre como otra culpa de origen, o sea, la 8ª generación, la 9ª, fuera. Enoc predicaba contra este pueblo perverso. Fue entonces cuando Dios anunció a Noé el diluvio, y el patriarca tuvo mucho que sufrir por causa de este pueblo impío y perverso. Bueno, se dio el diluvio, quedó todo barrido, menos Noé y sus descendientes, pero también después volvió a ver esto. Y fueron detectados en la primera exploración de la tierra prometida. Estos gigantes, dice, éramos como saltamontes. ¿Por qué? Porque los ángeles, pues por el diluvio, pues no quedan eliminados. Entonces ellos volvieron con su plan. Goliat es el último gigante mencionado en la Biblia. Y dice la Biblia que tenía 6 codos y un palmo, lo cual son 2,93 metros de altura. Su cota de malla pesaba unos 57 kilos. La hoja de hierro de su lanza, 6,8 kilos. No es, sin embargo, el más alto del que se dan medidas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el rey Og, que también es del tiempo del Éxodo, del Deuteronomio está, su estatura era 3,96 metros, casi 4 metros. Era de los hijos de Anak, una de las razas gigantes como los refaitas. Y el Señor, cuando manda entrar a los israelitas allí, les dice que no tengan miedo. Y dijo, y no quedó ni un anaquita en tierra de los hijos de Israel. Solo quedaron en Gaza, Gaz y Asdod. El objetivo de estas uniones era claramente destruir la raza humana. Como consecuencia, Jesucristo no se podría encarnar y ser cabeza de la creación, que era la prueba que Dios le ponía a los ángeles, y podría perder su sentido real en el momento oportuno.
Por eso Dios destruyó a los Nefilín totalmente con el diluvio. Dios escogió a Noé y a todos los de su casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y por eso tiene sentido que a nuestro Señor le gustaba el título del Hijo del Hombre. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces la genealogía, aparece 2 veces la genealogía de Jesús, para que veamos. En una de ellas llega hasta Adán, la de Lucas. Y al menos aparece 80 veces. Jesús se da ese nombre en los evangelios. Muchas veces se autonombra él mismo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora hablamos de esto, pero liga los días del Hijo del Hombre a los días de Noé. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra, etcétera, hasta 80 veces. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a nuestro tiempo? ¿Era algo del tiempo de Noé? Bueno, ya acabamos de ver que como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces la tierra estaba corrompida, llena de violencias, etcétera, que ya hemos visto antes, y ahora también se ha extendido ya la ideología de género, las manipulaciones genéticas, y hoy es probable que ya esos ángeles dominen el gen del gigantismo. Y entonces, pues ya estas uniones pasan ocultas, pero si nuestro Señor dijo que eso ocurría en los tiempos de final, pues es que ocurre. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás y con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Esto tiene toda la pinta de ser el engaño de el anticristo. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. De esto hemos hablado en otras ocasiones. Pero nuestro Señor entonces nos advirtió, dijo: ojo, comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Pues ojo, que ahora con él va a volver a venir el engaño de los nefilines con el anticristo. Superhombres, etcétera. Lo mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, hizo llover Dios fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues también hoy, con esta multiplicidad de géneros actual, ya no hay hombre y mujer, ya esto se multiplica. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Por increíble que parezca, por mucho que nos parezca que esto no está, que no existe, sin duda está, y está bastante quizás oculto, pero está. Por último, hay que reconocer que son seres angélicos los que están cometiendo este pecado, y como son sujetos a prueba, debemos intentar pues que finalmente superen la prueba, que que sea que finalmente se salven. Por tanto, se puede rezar por ellos. De hecho, ellos van a tener el aviso antes del juicio, esa iluminación como interior necesaria para como última ocasión de arrepentirse. Sin embargo, los nefilín es distinto. Una vez muertos, dice Isaías, no vivirán, los gigantes no resucitarán, pues los castigaste y destruiste y has borrado todo recuerdo de ellos. Son entonces los nefilín, que hoy en día no son gigantes, son soporte corpóreo de espíritus contrarios a Dios. Una
realidad porque lo dice el Señor, no porque lo diga yo. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente comentario.